Bendiciones hermanos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Antes de la fiesta de Navidad, quiero regalarles esta aplastante refutación que hizo el apologista Lucas Bansoli al apologista católico Dave Armstrong. El tema en cuestión es sobre el aspecto filológico de Josefo Flavio y Hegesipo, ya que ambos historiadores hacen mención de los hermanos de Jesús. En mis documentales sobre los hermanos de Jesús demostramos que Josefo Flavio habló de Santiago como hermano de Jesús porque realmente era su hermano, no el primo. También demostramos que Josefo Flavio hace la distinción entre un hermano y un primo y, por lo tanto, el testimonio flaviano contradice fuertemente la tesis de Jerónimo. Dave Armstrong es un defensor de la tesis de Jerónimo y, como cualquier apologista católico deshonesto de su talla, descalificó el testimonio de Josefo Flavio, repite los mismos argumentos de Jerónimo, que ya han sido refutados en mis videos, sacó de contexto al erudito Joseph Barber Lightfoot, que como demostramos en mis videos, este erudito es un oponente de la tesis de Jerónimo. Y como no puede hacer falta, distorsionó las palabras de Hegesipo, un historiador cristiano a tempranos del siglo II. En mis videos anteriores hemos demostrado que Hegesipo distingue los parentescos familiares, pues menciona a los hermanos, un primo, un tío, sobrinos y parientes de Cristo, casi toda la familia completa. Los defensores de la virginidad perpetua de María quieren librarse del testimonio de Josefo Flavio y de Hegesipo diciendo que nosotros debemos probar que los mencionados hermanos de Jesús en las obras de estos dos historiadores son hermanos de sangre. Pero yo les respondo, no, nosotros no estamos obligados a probar eso. La palabra hermano, en su significado natural y espontáneo significa hermano de sangre, más bien son las personas que niegan la interpretación natural de los textos los que están obligados a demostrar que cuando Josefo y Hegesipo hablaban de los hermanos de Jesús, se referían a primos o hermanastros. Daré dos ejemplos con la Biblia. Juan 11, 23 nos afirma que Marta tenía un hermano llamado Lázaro, y Mateo 4, 18 nos afirma que Pedro tenía un hermano llamado Andrés. Usted como persona sensata va a interpretar que estas personas en realidad son hermanos de sangre. ¿Usted miraría razonable que alguien le exija que usted está obligado a demostrar que Marta y Pedro tenían hermanos? No, usted estaría en todo su derecho de decirle a tal persona que usted no está obligado a demostrar tal cosa, más bien esa persona que niega la interpretación natural de los textos es la que está obligada a demostrar su negación. Lo mismo sucede con los hermanos de Jesús, nosotros no estamos obligados a demostrar que Jesús tuvo hermanos de sangre, ya que la palabra hermano encierra ese concepto. Además, apelando al criterio de atestación múltiple de las fuentes, tenemos tres evangelios sinópticos, un evangelio independiente, un libro histórico, dos cartas del apóstol Pablo, un historiador judío del primer siglo y encima un historiador cristiano del siglo II. Todos hablaron de los hermanos de Jesús sin ni siquiera referirse a ellos con otro parentesco, sin ni siquiera intentar disuadir a los lectores que crean que Jesús tenía hermanos. Debemos recordar que el pueblo gentil de habla griega entendería la palabra hermano en su significado natural tal como lo entendemos hoy en día, lo cual hace más curioso el hecho que, ni aún así, ninguno de estos autores se haya percatado que sus lectores se confundirían al concluir que Jesús tuvo hermanos cuando ellos quisieron decir primos. En ningún otro caso de la historia se ha repetido este descuido unánime. Siendo razonables, todo parece indicar que estos escritores no se vieron en la necesidad de especificar nada pues ellos tenían la confianza que sus lectores entenderían la palabra hermano tal como ellos lo querían transmitir. De modo que, mientras que los defensores de la virginidad perpetua de María no demuestren del por qué debemos pasar por encima de la interpretación espontánea y natural sobre los hermanos de Jesús, la interpretación primaria siempre prevalecerá, es decir, hermanos de sangre. Sin más rodeos, que empiece la respuesta de Lucas Bansoli. Como Armstrong desprecia a Josefo y tergiversa criminalmente a Hegesipo para salvar el dogma de la virginidad perpetua.
Dave Armstrong es un famoso apologeta tridentino estadounidense conocido por pasarse el día atacando protestantes en Internet en lugar de buscarse un trabajo, aprovechando su inmenso tiempo libre para escribir interminables artículos que sus oponentes no tendrán tiempo de responder hasta que les gane por agotamiento y cante victoria. No es de extrañar que siempre haya huido de los debates en directo donde su oponente tendría el mismo tiempo que él y no tendría forma de correr a Google. Desde principios de año creó una verdadera obsesión con mi persona y escribió más de 50 artículos contra Lucas Vanzoli antes de que yo respondiera algo. Siempre con un lenguaje hostil y provocador, también apela a calumnias y difamaciones típicas de la apologética católica, como que soy no teísta y que niego la divinidad de Cristo. Después de pasar meses casi mendigando mi atención, decidí responderle con artículos que refutan sus improperios línea por línea, y descubrí que cuando se le refuta, responde a un texto de 5 páginas con artículos de 30 páginas donde repite todo lo que ya ha sido refutado e ignora todos los argumentos más sólidos. Es superficial, débil y descalificativo que solo se sigue respondiendo porque he hecho de responder a Dave mi nuevo deporte favorito y porque estos artículos serán recopilados para un nuevo libro de respuestas a las acusaciones papistas más comunes, y nada mejor que demostrarlo en la práctica con alguien que presume de tener más de 4.000 artículos refutando el protestantismo. Como Dave ignora vergonzosamente el testimonio de Josefo. El 7 de septiembre de 2022, Dave escribió un artículo titulado Santiago, el hermano de Jesús, Josefo contra la Biblia y Hegesipo, en el que responde a mi artículo de 2018 sobre Flavio Josefo es una prueba irrefutable de que Santiago era hermano, no primo, de Jesús. Antes de pasar a la parte de la refutación propiamente dicha, conviene introducir brevemente la cuestión para quienes aún no estén familiarizados con el argumento. Flavio Josefo es el historiador judío más famoso de la historia, que vivió entre los años 37 y 100 después de Cristo, es decir, poco después de Jesús, y que conocía bien a los cristianos, a pesar de no ser uno de ellos. Su testimonio de la existencia histórica de Jesús sigue considerándose hoy la prueba más sólida de la historicidad de Cristo, y sus escritos sobre la guerra entre Jerusalén y Roma del año 70 después de Cristo y sobre las costumbres y usos de los judíos de la época es, con mucho, el material más rico que poseemos de este periodo. Lo que pocos saben es que Josefo no solo hablaba de Jesús, sino también de Santiago, a quien la Biblia llama hermano del Señor, Gálatas 1:19 y Marcos 6:3. Los apologistas católicos, para apoyar el dogma de la virginidad perpetua de María, afirman que los hermanos de Jesús a los que se refieren los evangelios son en realidad primos, aunque el griego dice adelfos y no anepsios, que es el término apropiado para primo, como he demostrado ampliamente en este artículo. El problema es que Josefo, que escribía en griego, se refiere a Santiago como hermano, adelfo, de Jesús, mientras que en toda su obra se refiere rutinariamente a primos, anepsios, que se distinguen claramente de los hermanos, lo que significa que en realidad sabía que Santiago era hermano, y no primo, de Jesús. Véanse todas las citas del artículo en cuestión. Esto deja a la apologética católica en apuros, pues el mismo que es considerado uno de los más grandes historiadores de la historia y que es el testigo secular más cercano a los hechos, precediendo por siglos a los primeros padres de la Iglesia en el apoyo a la teoría del primo, es prueba contundente de que Santiago era, de hecho, hermano de Jesús, como todo lo señala la Biblia y la historia. ¿Cómo responde Dave a un argumento histórico tan sólido como este? Básicamente, despreciando a Josefo y subestimando el peso de las pruebas, que es todo lo que puede hacer. Él dice: Pues bien, este es el fallo fundamental de su argumento. ¿Por qué quiere confiar en un historiador judío romano cuando se trata de asuntos de doctrina cristiana? Josefo, al no ser cristiano, obviamente ni siquiera aceptaría el nacimiento virginal de Jesús, y mucho menos una proposición de virginidad perpetua de María. Obsérvese cómo Dave cambia astutamente el enfoque del argumento, como es su costumbre, para argumentar que Josefo nunca aceptaría una proposición de la virginidad perpetua de María,
porque no era cristiano. No sé si es falta de honestidad o de capacidad de razonamiento, pero es obvio que Josefo no necesitaba ser cristiano para decir que Santiago era primo de Jesús, si es que realmente lo era. Hace falta un milagro para que una virgen se quede embarazada, pero no hace falta un milagro para que una mujer que ya ha tenido un hijo no tenga más hijos, como bien saben todas las mujeres con hijo único. Así que es simplemente tonto poner lado a lado el nacimiento virginal, es decir, un milagro, con la cantidad de otros hijos que María tuvo o no, que no es un milagro, sino algo natural. En otras palabras, aunque Josefo no creyera en el nacimiento virginal, porque era una cuestión de fe, y no algo que pudiera probarse o refutarse históricamente, esto no cambia en absoluto el hecho de que supiera que Santiago era hermano de Jesús. Esto algo que cualquiera que viviera en aquella época y lugar estaría apto para saber bien. Hay que recordar que Josefo y Santiago fueron contemporáneos y vivieron en el mismo lugar, Jerusalén, donde sabemos que Santiago era obispo, no en vano, es quien preside el Concilio de Jerusalén de Hechos 15, y siempre que se menciona a Santiago en la Biblia, es en Jerusalén. ¿Cuál es la probabilidad de que el mayor historiador judío de todos los tiempos no supiera el grado de parentesco que un contemporáneo suyo y líder de la Iglesia de Jerusalén tenía con Jesús, cuando él vivía en Jerusalén y sabía muy bien quién era Jesús? La propia hipótesis resulta ridícula. Podríamos discutir esta pregunta si Josefo había vivido muchos siglos después o apenas sabía quién era Jesús, o si Santiago era un completo desconocido para él y solo tenía una pequeña y vaga noción de él. Pero dadas las circunstancias adecuadas, es sencillamente estúpido suponer que Josefo no conocía a Santiago, o que sí lo conocía, pero no sabía que era primo y no hermano de Jesús. Hay que recordar que, poco después de la ascensión de Jesús, no menos de 3.000 judíos de Jerusalén se convirtieron a la nueva fe, Hechos 2:41, y que incluso en Roma, cuando llegó Pablo, se decía que esta secta sabemos que en todas partes se la contradice. Hechos 28:22. Incluso el rey Agripa, criado en Roma, estaba perfectamente al tanto de los acontecimientos en los que se vio envuelto Jesús de Nazaret, como dice Pablo, bien sabe el rey estas cosas, y a él hablo confiadamente, porque estoy persuadido de que nada de esto ignora, pues no son cosas que se hayan hecho en un rincón. Hechos 26:26. En otras palabras, la fe cristiana ya no era una fe de un puñado de discípulos, sino que se había expandido hasta tal punto que no tardó en hacerse bastante popular y conocida por todos en la región, aunque la mayoría siguiera siendo no cristiana. Teniendo esto en cuenta, volvamos a la pregunta primordial. ¿Qué posibilidades hay de que un historiador, que por función y definición es alguien que necesita estar informado de los acontecimientos, no conociera a Santiago, que no solo estaba emparentado con el fundador del cristianismo, sino que además era uno de los líderes cristianos más destacados exactamente en la misma ciudad en la que vivía Josefo? Es muy probable que ambos no solo se conocieran perfectamente, sino que Santiago fuera una figura célebre para los estándares de la época, al menos en Jerusalén. Esto se comprende fácilmente por el relato de Eusebio en su Historia Eclesiástica, donde Santiago es tratado como una auténtica celebridad entre los judíos de Jerusalén, hasta el punto de que solo a él se le permitía entrar en el santuario. Y que todas las autoridades de los judíos, incluidos los fariseos y escribas, le llamaban el justo. Y le decían que, a ti todos obedecen. El propio relato de Josefo sobre el martirio de Santiago deja entrever su singular fama, pues es el único mencionado por su nombre en el texto en cuestión, aunque otros también fueron martirizados con él. Así pues, no solo Josefo, sino cualquiera que viviera en Jerusalén o en las regiones vecinas en aquella época conocía sin duda a Santiago, famoso por ser hermano de Jesús, hecho notorio y conocido por todos. Por eso el propio Santiago evita identificarse como hermano de Jesús en su carta, llamándose solo siervo, en un gesto de humildad, como veremos más adelante. Dicho de otro modo,
Que Josefo no supiera el grado de parentesco entre Santiago y Jesús sería como si un británico de hoy en día no supiera el grado de parentesco entre los príncipes Harry y Guillermo, lo que a un historiador le parecería aún más feo. Dada la fama de Jesús y Santiago, cualquiera en aquella época, sobre todo en Jerusalén, sabría perfectamente si eran hermanos o primos. Josefo también lo sabía, pero como lo que escribió va en contra del dogma católico, Dave prefiere sacrificar la lógica, la historia y el sentido común para quedarse con el dogma. De ahí su desesperación por descalificar a Josefo a toda costa, que no puede ser más lamentable. Es importante decir que el mismo Josefo que los papistas dicen que no puede ser utilizado como prueba histórica de que Santiago era hermano de Jesús, es utilizado por ellos cuando está en juego la historicidad de Cristo, ya que habló de Jesús igual que habló de Santiago, en cuyo caso consideran válida la prueba. Cuando expuse esta flagrante y descarada contradicción, que atenúa el grado de cauterización de las mentes de los sesgados apologistas romanos, Dave respondió lo siguiente. Sí, porque se trata de una cuestión histórica, no teológica, doctrinal, por lo que, Josefo, es muy útil. En otras palabras, Josefo es útil para probar que Jesús existió porque habló de Jesús, pero no es útil para probar que Santiago era hermano de Jesús porque habló de que Santiago era hermano de Jesús. Fíjese en el grado de cinismo y disimulo que hay aquí, que saltan a la vista de cualquiera con una pizca de sentido común. En ambos casos, Josefo hace una declaración histórica, pero como en el segundo caso esta declaración histórica entra en conflicto con un dogma papista creado muchos siglos después, ya no puede utilizarse como fuente histórica. Tal vez Dave no se dio cuenta, pero la discusión sobre María teniendo otros hijos es histórica, no solo teológica. Si las personas que vivieron en aquella época atestiguaron que Santiago era el hermano de Jesús, es imposible y absurdo que esto no pueda utilizarse como prueba que influya en nuestro punto de vista teológico. En otras palabras, Josefo no era realmente un teólogo ni hablaba desde un punto de vista teológico, pero hizo una afirmación histórica que, a su vez, tiene implicaciones teológicas imposibles de negar. Obsérvese cómo se trata de un caso distinto al de, por ejemplo, una doctrina de carácter más abstracto, en el sentido de algo no tangible, que solo se encuentra en el ámbito de las ideas, como la de la justificación por la fe. Si Josefo hubiera dicho que la salvación es por fe y no por fe más obras, cosa que nunca diría, ya que ni siquiera era cristiano como para entrar en polémicas puramente teológicas como esa, podríamos descartar esta opinión, precisamente porque proviene de un no cristiano con escasos o nulos conocimientos bíblicos. Pero decir que Santiago era el hermano de Jesús dista mucho de ser una doctrina abstracta, es simplemente un hecho tangible y concreto que podría ser comprobado y verificado por cualquier persona viva de la época, y esa es exactamente la razón por la que Josefo, como historiador, hizo esta observación. De hecho, fue Roma quien convirtió en dogma la cuestión de la virginidad perpetua de María y, a partir de entonces, cualquier afirmación de carácter histórico tendría que pasar necesariamente por el filtro teológico, aunque las cuestiones de parentesco son esencialmente de carácter histórico y no teológico, y ningún papista convertiría en doctrina o dogma de fe el grado de parentesco de cualquier otra persona de la Biblia. No, Josefo no hablaba de una cuestión histórica sobre Jesús y una cuestión teológica sobre Santiago. No le preocupaba la teología. Ambas afirmaciones eran de naturaleza histórica, pero los romanistas como Dave no quieren aceptar la segunda porque entra en conflicto con la teología que ellos mismos han creado. Este es el quid de la cuestión, que Dave prefiere eludir y fingir que no entiende. Aquí Lucas está exigiendo y que Josefo sea un comentarista objetivo sobre la cuestión de un milagro cristiano, el nacimiento virginal y una doctrina exclusivamente cristiana, frente a la judía, de la condición de María como siempre virgen. Aquí nadie ha hablado del nacimiento virginal, que ni siquiera se cita en el artículo que comenta Dave, pero como no puede pasar un artículo entero sin atacar a un hombre de paja, se empeña en decir que yo exijo a Josefo que defienda el milagro cristiano del nacimiento virginal.
Esto se ha explicado más arriba, el nacimiento virginal es un milagro, y no debemos exigir que un no cristiano crea en él. Pero no haber tenido más hijos no es un milagro, por lo que es perfectamente verosímil que Josefo diga que Santiago era hermano de Jesús, igual que sería perfectamente verosímil que dijera que eran primos. Dicho de otro modo, Josefo no estuvo con el ángel Gabriel para averiguar si María quedó embarazada de José o del Espíritu Santo, sino que convivió con Santiago, de quien sabía que era hermano de Jesús. Así que la primera cuestión es de fe, y la segunda es perfectamente histórica, sí señor. A Josefo no le preocupaba si María fue siempre virgen o no. En su época ni siquiera existía tal discusión, los primeros padres que afirmaron tal cosa solo aparecerían 2 siglos más tarde, como ha demostrado Bruno Lima aquí. Y aquí. Pero estaba en condiciones de saber si Santiago era o no hermano de Jesús, sin preocuparse lo más mínimo de que este hallazgo pusiera en tela de juicio un dogma que solo surgiría siglos más tarde. Como Dave no entiende esto, o sí, pero se hace el tonto, intenta hacer pasar la idea de que Josefo solo llamó a Santiago hermano de Jesús porque rechazaba la doctrina católica de la virginidad perpetua, como si Josefo fuera a mentir a propósito para no tener que reconocer un dogma que solo se creó siglos después. Suena ridículo, porque es ridículo. Además, Josefo podría haber dicho tranquilamente que Santiago era primo de Jesús, sin que eso tuviera nada que ver con la virginidad perpetua. La gente tiene primos, y Jesús también tenía los suyos. Josefo no estaba al tanto de ninguna discusión sobre hermanos o primos, entre otras cosas porque no existía en su época. Solo narró lo que sabía, lo cual es suficiente para que Dave lo descartara, pero sería el primero en utilizar su testimonio si hubiera dicho que era primo. Josefo pudo no creer en el nacimiento virginal y pensar que Jesús nació de una relación sexual normal entre José y María, y sin embargo saber que no tuvieron más hijos después de eso y que estos parientes de Jesús eran todos primos. En otras palabras, el hecho de que no creyera en el nacimiento virginal y en la virginidad perpetua no implica que tuviera que mentir sobre el grado de parentesco de Santiago, ya que María podría haber tenido un solo hijo y aún así no ser virgen. Cuando Dave mezcla una cosa con la otra, a lo que en realidad está llegando es a que Josefo mintió porque no aceptaba la virginidad perpetua, cuando esa mentira ni siquiera sería necesaria, ya que, aunque hubiera dicho que eran primos, eso seguiría sin convertir a María en siempre virgen. Pero como la lógica no es trágicamente el punto fuerte de Dave, insiste en estas explicaciones ridículas que dan pena. Puede ponerse del lado de Lucas y de los protestantes en la cuestión de los hermanos de Jesús, pero no en la del nacimiento virginal, a la que se adhieren plenamente con nosotros. Dave vuelve a repetir su pobre defensa de que si Josefo niega el nacimiento virginal, cosa que nunca hizo expresamente, pero que es presumible dado que no era cristiano, entonces tampoco sirve para hablar de los hermanos de Jesús, como si las dos cosas estuvieran al mismo nivel, cosa que ya se ha refutado más arriba. O Josefo está de acuerdo con todo lo que afirman los cristianos, o no puede utilizarse como fuente. Curiosamente, el mismo Dave utiliza fuentes históricas protestantes para afirmar, por ejemplo, que Calvino mandó matar a Miguel Servet en Ginebra, aunque no esté de acuerdo con todo lo que esas fuentes creen teológicamente. De lo contrario, no podría utilizar fuentes protestantes sin ser protestante. Aparentemente Dave puede utilizar fuentes no católicas e incluso no cristianas, como hace cuando cita a historiadores ateos como Will Durant, sin que ello comprometa su catolicismo, pero yo no puedo utilizar una fuente no cristiana como Josefo, de lo contrario me veo obligado a estar de acuerdo con todas sus creencias. Eso tiene un nombre: cinismo. Es lógico que nadie esté obligado a estar de acuerdo con todas las creencias de Josefo por citarlo, del mismo modo que nadie está obligado a estar de acuerdo con las creencias de nadie que cite. Hay que saber separar lo que una persona cree de lo que ha presenciado. Si un testigo en un tribunal dice que vio a fulano matar a Mengano, su testimonio tiene peso a pesar de que sea el mayor hereje del mundo. Del mismo modo, Josefo testiguó que Santiago era hermano de Jesús,
aunque no creyera en las doctrinas cristianas. Más claro que eso, solo dibujando. ¿Por qué, entonces, recurriría Lucas a él, en contraposición a la fuente que presentaré, el converso judío e historiador cristiano Hegesipo, quien, según San Jerónimo, escribió una historia de todos los acontecimientos eclesiásticos desde la pasión de nuestro Señor hasta su propio período, en 5 volúmenes? Si un historiador paleocristiano como Hegesipo contradice lo que Josefo dice sobre Santiago, debemos seguir su ejemplo, dada una elección de doble sentido. ¿Y quién dice que Hegesipo se opone a Josefo? En ninguna parte llama a Santiago primo de Jesús, al contrario, lo llama hermano, igual que Josefo. Veremos más sobre esto un poco más adelante. Además, a diferencia de lo que sostiene Dave, Josefo es una fuente obviamente de mayor peso que Hegesipo en el caso que nos ocupa. Hegesipo vivió aproximadamente un siglo después que Josefo, lo que significa que Josefo está más cerca de los hechos y es, por tanto, una fuente más fiable en lo que se refiere a testimonios históricos de los que fue contemporáneo, y Hegesipo no. Cuanto más cercana es una fuente al acontecimiento que narra, mayor es su grado de fiabilidad, y cuanto más lejana, menor, ya que resulta más fácil dejarse influir por tradiciones corruptas. Este es el fundamento de la historiografía, y me parece que Dave ignora el principio, incluso sin ser historiador. Para utilizar un lenguaje más técnico, Josefo es una fuente primaria, porque es contemporáneo de los hechos, mientras que Hegesipo es como mucho una buena fuente, porque no es tan tardío como otros padres, pero sigue sin estar al mismo nivel que Josefo en lo que se refiere a testimonio histórico, y no a la interpretación de un versículo u otro, que entra en el terreno de la teología. Puede que recibiera buenas tradiciones, pero no recibió nada de primera mano, ni se reunió nunca con ningún apóstol. Escribió basándose en lo que oyó a otras personas que también oyeron a otras personas que a su vez pudieron haber conocido a Santiago, mientras que Josefo probablemente conoció personalmente a Santiago. Jerusalén no era entonces una ciudad de cientos de miles de habitantes como lo es hoy, sino mucho más pequeña. Es imposible para una mente honesta no percibir la primacía del testimonio de Josefo sobre el de Hegesipo, en lo que a testimonio histórico se refiere. Caso distinto sería, por ejemplo, que ambos opinaran. Opinar o interpretar es distinto de dar testimonio sobre una cuestión teológica como la inmortalidad del alma, por ejemplo, algo que ninguno de los dos estaría en la condición de testigo, solo estarían argumentando en base a sus puntos de vista teológicos, donde habría que dar primacía al cristiano y no al no cristiano. Lo que no significa que el cristiano tuviera necesariamente razón, pero su opinión tendría evidentemente más peso que la de alguien que ni siquiera es cristiano. Como Dave no entiende la diferencia entre una cosa y otra, mete todo en el mismo paquete, como si la opinión del cristiano fuera siempre superior por el mero hecho de ser cristiano, aunque el tema que se trate sea esencialmente histórico. Si fuera así, sería inútil citar a ningún historiador o autor laico en ninguna obra ni en apoyo de nada. Si alguien ha presenciado un asesinato, aunque no sea cristiano, sigue teniendo más peso al respecto que alguien que es cristiano, pero no ha presenciado nada y solo se basa en su propia opinión o en lo que ha oído a otros. Caso distinto sería si los dos solo discutieran sobre la interpretación de un texto bíblico, por ejemplo. Dave trata furtivamente de mezclar una cosa con la otra, en un vano e inútil intento de anular el testimonio flaviano. Aún así, esto no significa que Hegesipo estuviera necesariamente equivocado, y mucho menos que estuviera de acuerdo con la tesis papista de los primos, que no aparece hasta la época de Jerónimo, más de 2 siglos después. Lo que Dave tratará de hacer es distorsionar y manipular las palabras de Hegesipo, retorciendo los textos de tal manera que los haga compatibles con la tesis papista, sin que Hegesipo lo haya afirmado nunca, no muy diferente de lo que Dave hace con la Biblia, después de todo. La confianza de Lucas en Josefo con respecto al asunto que nos ocupa me recuerda a la de los protestantes que recurren a los judíos postcristianos con respecto al canon bíblico porque rechazaron los libros deuterocanónicos, mientras que los primeros cristianos los incluyeron en la Biblia. Si se trata de refutar a los católicos, cualquier testigo es bueno para alistarse.
si es necesario, seguirán las opiniones de los judíos religiosos en lugar de las de los primeros cristianos. Otra mentira, ya que los primeros cristianos no incluyeron los apócrifos, deuterocanónicos, en ninguna Biblia. He cubierto esto ampliamente aquí. Y aquí. Con docenas de citas tomadas directamente de los padres de la Iglesia que él considera buenos católicos romanos. Pero, ¿qué es una mentira más para alguien que ya es un profesional en la materia? Lucas afirma en su artículo que Josefo llama a Santiago hermano del Señor varias veces y también distingue con frecuencia entre hermano y primo, y utiliza una palabra diferente para este último. Lucas concluye así que Josefo debió pensar que Santiago era un hermano literal de Jesús. Probablemente lo pensó, como no cristiano. En ese caso, simplemente se equivocó. Pensaba como los protestantes de hoy, no como los de los primeros tiempos, veía hermano, y suponía erróneamente que siempre significa hermanos. No veo cómo ni porque su testimonio debería considerarse convincente, o una prueba irrefutable, como afirmaban con exceso de confianza las palabras de Lucas en el título de su artículo. Por supuesto, Josefo, contemporáneo de Santiago, estaba equivocado. Quien tiene razón es Dave, que escribió solo 20 siglos después. Tiene mucho sentido. Como también tiene mucho sentido suponer que simplemente vio la palabra hermano y asumió erróneamente que siempre significa hermanos, cuando Josefo era judío y Dave argumenta exhaustivamente que todo judío sabía que la palabra hermano podía significar primo. Este es precisamente el pretexto que usan para imponer el significado de primo, donde dice hermano en los evangelios. En otras palabras, parece que incluso Josefo fue engañado, a pesar de ser judío nacido en Jerusalén en el seno de una familia de sacerdotes y además historiador. Si hasta uno de los judíos más eruditos de la época sabía que hermano no significaba hermano real, ¿por qué demonios los autores del Nuevo Testamento se habrían referido a los hermanos de Jesús como hermanos y no como primos, más aún cuando tenían a su disposición una palabra que significaba exactamente primos? Para confundir aún más a la gente. Obsérvese la gravedad de la conclusión a la que Dave se ve obligado a llegar para salvar el dogma católico. Ni siquiera un judío como Josefo tenía la capacidad de distinguir entre hermano y primo, y sin embargo los evangelistas se empeñaron en referirse a los hermanos de Jesús siempre como hermanos y nunca como primos, incluso cuando escribían en griego y a un público no judío, que no estaría familiarizado con la gramática y las costumbres hebreas. Es como si realmente quisieran confundir a sus lectores, o como mínimo no les importara lo más mínimo, a pesar de ser un dogma muy importante e intocable para Roma. Espantoso, como todo en la apologética católica. Y de nuevo, teniendo en cuenta la fama de Santiago y el hecho de que ambos eran contemporáneos y paisanos, Josefo presumiblemente conocía muy bien a Santiago, lo suficiente como para no basarse en escritos de terceros, como los evangelios, para determinar el grado de parentesco entre él y Jesús. Como ya se ha señalado, Santiago era una figura célebre en Jerusalén, por lo que todo el mundo allí sabía perfectamente si era hermano o primo de Jesús, incluido Josefo. No es como si Santiago fuera una figura oscura y Josefo se basara en uno u otro escrito donde no queda claro su parentesco con Jesús, y luego se arriesgara a que fuera un hermano cuando en realidad era un primo. ¿Cómo Dave tergiversa criminalmente a Hegesipo? En el artículo, Dave continúa con la tergiversación de los textos bíblicos para transformar a los hermanos de Jesús en primos, con todas esas maniobras que ya conocemos muy bien y que no necesito comentar en este artículo porque ya fueron refutadas exhaustivamente aquí. Aquí. Y aquí. Volvamos pues al único autor de los primeros siglos al que se aferra Dave para sostener la teoría de los primos, Hegesipo. Él dice: Aquí es donde la evidencia de Hegesipo es muy útil y lo une todo perfectamente, y corrobora el relato de las Escrituras y la teoría de los primos. Eusebio, en su Historia de la Iglesia, documenta sus palabras del siguiente modo. Después del martirio de Santiago y de la conquista de Jerusalén que siguió inmediatamente,
Se dice que los apóstoles y discípulos del Señor que aún vivían se reunieron de todas partes con los que estaban relacionados con el Señor según la carne, pues la mayoría de ellos también vivían, para tomar consejo sobre quién era digno de suceder a Santiago. Todos al unísono declararon digno del trono episcopal de aquella parroquia a Simeón, hijo de Cleofás, de quien también hace mención el Evangelio. Era primo, como dicen, del Salvador. Pues Hegesipo registra que Cleofás era hermano de José. Fíjate que el texto en cuestión solo dice que este Simeón era hijo de Cleofás, que sería hermano de José, pero no dice lo que más necesitaban los papistas que se dijera, que era uno de los que la Biblia llama hermanos de Jesús. Dave simplemente lo supone porque piensa que este Simeón era el mismo Simón mencionado en una lista de hermanos de Jesús junto con otros 3 nombres en Marcos 6, 3. Pero no hay absolutamente ninguna prueba de que el Simón mencionado en este texto sea el mismo hijo de Cleofás mencionado en el otro texto, y mucho menos de que así lo entendiera Hegesipo. Basta con hacer una búsqueda de Simón o Simeón en el Nuevo Testamento y ver la cantidad de individuos con ese mismo nombre, en una época en la que era mucho más común que la gente tuviera nombres homónimos. Entre los 12 discípulos había 2 Judas, 2 Santiago, y 2 Simón, por poner un ejemplo. Hay incluso posibilidades de que este Simón primo de Jesús fuera exactamente Simón el apóstol, apodado Celote, para distinguirlo del otro Simón, Pedro, con varios sitios católicos defendiendo esta teoría. Ver algunos ejemplos aquí. Aquí, incluyendo uno del propio Vaticano, ver aquí. La Enciclopedia Católica, en la entrada sobre Simón el Celote, dice que se le identifica en el Chronicon Paschale como hijo de Cleofás y primo de Jesús, ver aquí. Dave pierde otra oportunidad de citar algún texto que asocie claramente al Simeón citado como primo de Jesús con el Simón de Marcos 6:3 cuando menciona otro pasaje de Hegesipo que no añade nada nuevo. El mismo autor, Hegesipo, citado en la parte 1, también describe el comienzo de las herejías que surgieron en su tiempo con las siguientes palabras: y después de que Santiago el justo sufriera el martirio, como también lo había sufrido el Señor, Simeón, hijo del tío del Señor, Cleofás, fue nombrado el siguiente obispo. Todos lo propusieron como segundo obispo porque era primo del Señor. Una vez más, el texto solo dice que este Simeón hijo de Cleofás era primo de Jesús, pero no dice que se trate del mismo Simón citado como hermano de Jesús en Marcos 6:3. Al parecer, en la cabecita de Dave, la lógica imperante es que, si tienes un primo con un nombre, automáticamente significa que no puedes tener un hermano con el mismo nombre. Toma literalmente un texto que dice que Jesús tenía un primo llamado Simeón, y de ahí ya concluye que no puede haber tenido un hermano con el mismo nombre, o una variante del mismo nombre. Y luego soy yo el que está demasiado confiado. Como Dave sabe que no tiene ningún texto de Hegesipo donde diga que María fue siempre virgen, o que los hermanos de Jesús en Marcos 6:3 y en todos los demás textos eran primos, recurre a su estratagema más rutinaria, la tergiversación pura, grosera y escandalosa de los textos. Fíjate en lo que dice a continuación y compáralo con lo que realmente dice el texto que cita. Podría decirse que Hegesipo también alude a Judas como primo de Jesús. El mismo historiador, Hegesipo, dice que también había otros, descendientes de uno de los llamados hermanos del Salvador, cuyo nombre era Judas. Libro 3, sección 32, parte 5, traducción de M.C. Gifford. Williamson traduce, uno de los hermanos del Salvador llamado Judas, mientras que Christian Frederick Cruz traduce el pasaje sobre este Judas, uno de los considerados hermanos del Señor. La estratagema aquí es de tan bajo nivel que es realmente difícil imaginar que alguien con una mente apenas superior a la de un orangután haya mordido el anzuelo. Dice que Hegesipo alude, indiscutiblemente, a Judas como primo de Jesús, y luego, justo cuando más esperas que cite este texto rimbombante donde Hegesipo afirma esto, lees la cita que llama a Judas hermano de Jesús. Solo le falta hacer una pausa dramática y decir que has caído en el truco del granuja. Es realmente cómico que se tome en serio, aunque solo sea por católicos, a un apologeta de este nivel,
que de plano intenta demostrar que el hermano de Jesús era un primo citando un texto donde se le llama hermano. Patético, ridículo, hilarante, vergonzoso. Veamos otras citas de Hegesipo, aún más claras, que Dave esta vez prefiere omitir, en lugar de citarlas también a su favor e intentar convertir al hermano en primo. De la familia del Señor vivían aún los nietos de Judas, su hermano según la carne, a quienes denunciaban por ser de la familia de David. El Evocatus los condujo a la presencia del César Domiciano, porque éste, al igual que Herodes, temía la venida de Cristo. Sucesor en la dirección de la Iglesia es, junto con los apóstoles, Santiago, el hermano del Señor. Todos le dan el apellido de Justo, desde los tiempos del Señor hasta los nuestros, pues había muchos que se llamaban Santiago. Es curioso que Hegesipo utilice con frecuencia el término anepsios, incluso en el texto en el que dice que Jesús tenía un primo llamado Simeón, pero, al hablar de los hermanos de Jesús, utiliza adelphos, el término griego que se refiere al propio hermano, y no a un mero hermano en la fe, sino a un hermano según la carne, como afirma explícitamente. Pero debió de ser uno de los muchos equivocados, según la lógica de Dave Armstrong, que piensa que incluso Josefo se equivocó por no saber distinguir entre hermano y primo. No es de extrañar que, entre los estudiosos serios, y no entre los propagandistas encorvados con demasiado tiempo libre, Hegesipo se cite siempre como prueba en contra del dogma de la virginidad perpetua de María, no a favor. Como comenta el erudito Ben Witherington, autor de más de 30 libros sobre el Jesús histórico, es interesante cómo el escritor cristiano del siglo II, Hegesipo, distingue entre los que eran primos de Jesús, anepsios, y Santiago y Judas, que son llamados hermanos de Jesús, adelphos. Incluso quienes defienden la virginidad perpetua de María tienden a reconocer que Hegesipo es un problema, aunque intentan eludir el hecho con explicaciones superficiales. Este sitio web ortodoxo, por ejemplo, en un artículo que defiende la virginidad perpetua, enumera a Hegesipo entre las pruebas contrarias al dogma y se defiende afirmando que tal testimonio no está exento de problemas y posibles autocontradicciones, en lugar de decir que Hegesipo estaba realmente a favor del dogma. La propia Enciclopedia Católica dice que, aunque Tertuliano, Elvidio y posiblemente Hegesipo discutieron la virginidad perpetua de María, sus contemporáneos más ortodoxos la afirmaron. Incluso la teóloga católica, Rosemary Radford Ruser, lo reconoce. Su frase, su hermano según la carne, apunta decisivamente a la tradición de Jerusalén de que estos hermanos eran conocidos como los hermanos de Jesús. Y, asombrosamente, incluso el sacerdote católico estadounidense y erudito John P. Meyer escribió. En el siglo II, por ejemplo, Hegesipo, un converso del judaísmo, probablemente de Palestina, parece haber considerado a los hermanos y hermanas de Jesús como verdaderos hermanos y hermanas, a diferencia de los primos y tíos que Hegesipo también menciona. Fíjate cómo hasta un sacerdote católico reconoce que Hegesipo veía a los hermanos de Jesús como hermanos de verdad y no como primos, pero Dave quiere convencer a sus ilusos y desinformados lectores de lo contrario, basándose en puras conjeturas e inducción al error. Esa es la diferencia entre un erudito católico serio y un panfletista más preocupado por cómo distorsionar los hechos para utilizarlos en su beneficio. Las Escrituras también proporcionan una prueba un poco más indirecta sobre Judas. Si se trata del mismo Judas que escribió la epístola con ese nombre, como muchos piensan, se llama a sí mismo, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Ahora supongamos por un momento que era el hermano de sangre de Jesús. En ese caso, se abstuvo de referirse a sí mismo como el propio hermano del Señor, aunque se dice que esa fraseología aparece varias veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose a una relación entre hermanos, y optó en cambio por identificarse como el hermano de Santiago. Esto es demasiado extraño e inverosímil para creerlo. Es realmente extraño e inverosímil para quienes no están nada familiarizados con el lenguaje bíblico. Todos los personajes bíblicos más aclamados se referían a sí mismos como siervos, en lugar de utilizar los títulos de honor que podrían haber usado si hubieran querido. Por ejemplo,
David podría referirse a sí mismo como el gran rey y líder de todo Israel, pero dice que yo soy tu siervo, sí, yo soy tu siervo, el hijo de tu sierva, Salmo 116, 16. María podría haberse vanagloriado de haber sido elegida para dar a luz al Salvador, pero dice que Dios se fijó en la humildad de su esclava, Lucas 1, 48. Dave cree que Pedro era Papa, el príncipe de los apóstoles, jefe supremo e infalible de todos los cristianos, pero se refiere a sí mismo solo como siervo y apóstol de Jesucristo, segunda carta de Pedro 1:1, e incluso cuando escribe a los ancianos, no lo hace en calidad de superior jerárquico, sino que dice que, a los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, primera carta de Pedro 5:1. Juan, en el Apocalipsis, ni siquiera es llamado apóstol, sino solo siervo, envió a su ángel para darlo a conocer a su siervo Juan, Apocalipsis 1:1. Y con todos estos ejemplos, Dave sigue encontrando extraño e inverosímil que Santiago se llamara a sí mismo siervo y no hermano de Jesús, y luego no le gusta que digamos que no conoce la Biblia, excepto el puñado de textos aislados que cita al azar sin tener en cuenta el tema o el contexto, para demostrar que ha leído algo. Además, Santiago también se abstiene de llamarse a sí mismo hermano de Jesús en su epístola, Carta de Santiago 1:1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, aunque San Pablo le llama hermano del Señor, Carta a los Gálatas 1:19. Ahora que hemos visto en la Sagrada Escritura que Santiago es primo hermano de Jesús, se deduce que si Judas es su hermano, suponiendo que este sea el significado de Judas 1:1, entonces también es primo hermano de Jesús. Exacto, los demás los llaman hermanos de Jesús, no a ellos mismos, no porque no fueran hermanos, sino para no sonar arrogantes o pretenciosos al identificarse de esa manera con alguien que es Señor de ellos. Así que tiene mucho sentido que Judas hubiera preferido identificarse por la conexión más débil, Santiago, que estaba al mismo nivel que él, antes que por la más fuerte, Jesús, que no solo era su hermano, sino su Dios. Ahora bien, lo que me llama la atención es que Dave no utilice esa misma lógica para encontrar igualmente extraño e inverosímil que ninguno de ellos se llamara entre sí primo del Señor, o incluso el propio término, hermano, ya que para él cada vez que alguien les llama hermano, quiere decir primo, de todos modos. Si Judas tuviera que ser identificado por la conexión más fuerte, como argumenta Dave, esa conexión seguiría siendo con Jesús, aunque fuera su primo. Aunque Santiago fue una figura notoria en la iglesia primitiva, no tiene nada que envidiar a Jesús, por lo que Judas debería ser mucho más conocido por ser primo de Jesús que por ser hermano de Santiago. Sin embargo, se niega a identificarse por el grado de parentesco con Cristo, prefiriendo identificarse solo por el parentesco con Santiago, lo que apoya mi afirmación de que lo hizo por humildad. Diría que es surrealista que Dave no entienda algo tan simple, pero después de leer tantas tonterías durante tanto tiempo, no me sorprende en absoluto. Paz a todos los que estáis en Cristo, por Cristo y por su reino. La respuesta de Lucas Vanzoli fue aplastante, por más que Dave se esfuerce por querer demostrar que los aportes de Josefo y Hegesipo son compatibles con la teoría que los hermanos de Jesús son primos, no lo va a poder lograr. Ni aquí ni en la China, aunque escriba un artículo de 100, 200 o 1000 páginas, o citar todos los eruditos que se ponga de su lado al estilo Gloria Álvarez, que pensaba que con citar escritores pro-choice estaba refutando a Agustín Laje en su debate sobre el aborto, lo cual fue patético. Si esa es la dinámica, pues hagamos un club como dice Agustín Laje, pero aquí no estamos para esos juegos, aquí estamos debatiendo ideas. Sí, si querés vamos a discutir, a ver cuántos piensan esto, cuántos piensan los otros, y hacemos un club, ¿no? A ver quiénes son más, a ver si el club puede funcionar. A mí me gustan más las discusiones de ideas. No existe nada que pueda salvar a Dave de la refutada que se ha llevado. Josefo siempre utilizó la palabra hermano para referirse a medios hermanos, hijos de un solo padre, o completos hermanos, hijos de ambos padres, pero cualquiera sea el caso, ninguno de estos conceptos apoya la tesis de Dave, que la palabra hermano significa primo,
y muchísimo menos refuta los argumentos de Vanzoli. Dave sin discusión alguna ha sido totalmente refutado, y nada de lo que haga cambiará la realidad, aunque escriba otros 10 artículos de 3000 páginas lleno de rabia, no será capaz de demostrar que Josefo Flavio le llamaba primo al hermano de una persona. No será capaz de citar un solo ejemplo donde Josefo haga tal cosa. Con respecto a Hegesipo, la cosa es peor, ya que este autor cristiano de ninguna forma intenta evitar que los lectores crean que Jesús tuvo familiares consanguíneos. Menciona a los hermanos, un primo, un tío, sobrinos y parientes, nada en el contexto sugiere que debemos rechazar las relaciones consanguíneas de todos los familiares de Cristo. Dave en este punto no tiene salida, Hegesipo es completamente incompatible con la teoría que busca defender. Si aceptáramos la interpretación natural y primaria de los parentescos familiares registrado por Hegesipo, la conclusión sería la que ofrece W. Grayson Birch en su libro, Veritas y la Virgen, o Jesús, el Hijo de Dios y los hijos de José. Hegesipo, 175 a 180, nos dice que el cargo de la iglesia en Jerusalén fue dado a Santiago el hermano del Señor, Adelfos. Nos dice que Santiago estaba consagrado a Dios. Esto parece indicar que Santiago era el primogénito de José y María. Ellos cumplieron con la ley mosaica dedicando su primogénito a Dios. Hegesipo también da algunos detalles interesantes sobre los nietos de Judas, otro de los hermanos del Señor. Este mismo escritor nos informa de que un primo, Anepsio, de nuestro Señor, hijo de Cleofás, tío del Señor, fue nombrado segundo obispo de Jerusalén. Según Hegesipo, los bisnietos de José y María eran respetados por las iglesias por su testimonio como cristianos y por su parentesco con Jesús. El uso que hace Hegesipo de Adelfos, hermano, se ajusta al uso neotestamentario. Lo único que medio puede salvar a Dave es aceptar la tesis de Epifanio, ya que filológicamente, la palabra hermano puede encajar con el concepto de un hermanastro o hermano en un sentido legal. Pero eso implicaría que Dave tendría que renunciar a los argumentos que ha utilizado para defender la teoría de los primos de Jesús, y encima tendría que darle la razón a Vanzoli en casi un 85% de sus argumentos. Tendría que darle la razón en lo siguiente. 1. Josefo y Hegesipo no creían que Santiago era primo de Jesús. 2. La palabra hermano en el Nuevo Testamento no significa primo, significa hermano, bien en un sentido legal o natural. 3. Los hermanos de Jesús no deben confundirse con los discípulos de Cristo con el mismo nombre. 4. Que Simeón hijo de Cleofás no es la misma persona con Simeón hermano de Jesús. ¿Qué probabilidades existe que un fanático antiprotestante como Dave acepte que se ha equivocado en estos puntos y que Vanzoli tiene la razón? Pues yo creo que nunca será humilde en aceptar su derrota, seguirá hasta el final demostrando con su terquedad hasta qué punto un fanático puede autohumillarse para no quedar tan mal con su público. Dave es un ejemplo claro del fanatismo antiprotestante de algunos individuos de la apologética católica. Ellos no buscan defender la verdad, ellos buscan ganar discusiones. Bendiciones en Cristo.